Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Bienvenido y bienvenida, amable oyente del Instituto Bíblico del Aire. Continuamos hoy con la serie de estudios sobre el Nuevo Testamento. Nuestro interés es que usted obtenga un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Acompáñenos a descubrir enseñanzas extraordinarias. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos la lección de este día. Preste mucha atención. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Estas palabras de Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículos 5 hasta el 7, nos dan una idea de lo que es esa primera carta de Pablo a Timoteo. Es una epístola pastoral porque fue escrita a un pastor, a un joven pastor, diciéndole cuál debía ser el propósito de la iglesia y por lo tanto las prioridades que ésta debía tener. Y al decirle estas cosas a Timoteo, Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Con este fin Dios ha formado a la iglesia y quiere que la iglesia sea el fundamento, la base, la columna y el baluarte de esa verdad. De ese lugar tiene que salir la verdad hacia afuera. Esta verdad tiene que salir con oración. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y por esto la iglesia tiene que reunirse y orar por todos los hombres. Entonces, a medida que los miembros de la iglesia salen al mundo y se mueven entre esta gente incrédula, sus oraciones serán efectivas y sus oraciones ungirán sus ministerios y sus dones y muchos serán salvos. La voluntad de Dios entonces será cumplida. Él da una buena afirmación del Evangelio al escribir estas palabras a Timoteo. Él dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, no hay otras maneras de ser salvo, solamente hay una manera. Esa manera es por medio de Jesucristo. La redención, la salvación es por medio de Él. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Lo que él le está diciendo a Timoteo es que él también había sido señalado para ser predicador, pastor, maestro. Otro de los asuntos prácticos que Pablo trata en su epístola pastoral es, por ejemplo, un pasaje que está en Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 9 hasta el 12, que lo hace muy impopular entre las mujeres, especialmente en el presente. Él dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo no está diciendo aquí que las mujeres nunca deben enseñar. Las mujeres tienen grandes dones de enseñanza y ni siquiera dice en sus cartas que las mujeres no deben predicar o profetizar. Él da instrucciones sobre cómo deben adornarse cuando profetizan. Él no está diciendo que las mujeres no pueden ministrar, sino que está diciendo algo que dice en todas sus cartas, que hay un orden divino para el matrimonio y la familia, y eso es que Cristo es la cabeza del hogar. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, en el mismo sentido que Cristo vela por su iglesia. Un hombre debe velar y pastorear a su esposa y a su familia. Para que esto funcione, el apóstol Pablo y Pedro también hacen esto. Señalan al modelo de la iglesia y dicen, hombres, vean el modelo de Cristo pastoreando a su iglesia.
Ustedes deben pastorear a su familia en la forma en que Cristo pastorea a su iglesia. Y luego dicen, ustedes, mujeres, vean ese modelo. Dejen que sus esposos las pastoreen como la iglesia se deja pastorear por Cristo. No pueden haber dos pastores. No pueden haber dos comandantes, dos cabezas. Por eso la Escritura le da la responsabilidad a los hombres. Observe muy bien que los mayores problemas en los hogares no vienen por el hecho de que las mujeres no se dejan pastorear por sus esposos y no son sumisas. Más bien, los peores problemas surgen del hecho de que los hombres no asumen sus responsabilidades, no asumen la responsabilidad de pastorear a su familia. Es allí de donde salen los grandes problemas. Hombres quienes no miran el modelo de Cristo en la iglesia y no son como Cristo para su esposa y su familia. Luego Pablo habla sobre el orden en la iglesia, y este es un libro sobre este tema. Él dice que las mujeres no deben ejercer dominio sobre el hombre. Él no quiere ver que haya mujeres en una posición de autoridad sobre los hombres. Y es que la Biblia enseña que el hombre es cabeza y que tiene la responsabilidad, no la mujer. Jesús no escogió 6 hombres y 6 mujeres para ser apóstoles. Él enseñó en el Sermón del Monte a hombres y les instruyó para que fueran y pescaran hombres, porque si ganan hombres, ellos probablemente guíen sus familias a Cristo. Usted gana mujeres y lo que sucede con frecuencia es que sus esposos no las siguen a ellas, sino que ellas siguen a sus esposos. Y hay algunos aspectos culturales que debemos considerar también. Para aquel entonces las mujeres no tenían educación, y tal vez ese era un factor para versículos como este. Pero por el factor cultural, no eche a un lado todo lo que la Escritura tiene que decir sobre el rol del hombre y el rol de la mujer. La Escritura enseña la absoluta igualdad de hombre y mujer, igualdad en valor a los ojos de Dios, absoluta igualdad, y eso ha levantado el patrón y el lugar de la mujer donde quiera que la Biblia ha ido. Pero la Biblia no enseña igualdad de rol y función cuando habla de hombre y mujer. Según la Escritura, un varón es un varón y una fémina es una fémina y no son iguales. Si 2 de nosotros fuésemos exactamente iguales, uno de nosotros estaría de más en este mundo. La Escritura dice que no son parecidos. Dios los hizo varón y hembra, les asignó ciertos roles, responsabilidades y funciones para el varón y ciertos roles, responsabilidades y funciones a la mujer. Él no le dio los mismos roles y la misma función a los dos, a pesar de lo que nuestra cultura pueda decir hoy. Esto no quiere decir que la mujer no puede hacer nada en la iglesia, eso es incorrecto. La mujer puede enseñar y tener muchos ministerios bajo el pastoreo, la dirección de los ancianos y gobernantes de la iglesia. Y esto trae otro asunto importante en esta carta, sobre las calificaciones, el rol y la responsabilidad de los llamados ancianos en estas epístolas pastorales. En nuestras iglesias y comunidades diferimos mucho en la forma como interpretamos estas cosas. El anciano es a veces llamado obispo, pastor, anciano, presbítero. Cada vez que usted encuentra esta palabra, anciano, realmente es una forma de la palabra pastor. El concepto es uno de supervisión y responsabilidad de gobernar el cuerpo de Cristo. El anciano tiene la responsabilidad de dirigir, supervisar y pastorear la grey de Dios. En algunas comunidades, este anciano es un obispo de todo un diaconado. En otras es el pastor de la iglesia. En algunas comunidades, como los presbiterianos, por ejemplo, hay una pluralidad de ancianos quienes tienen la responsabilidad de supervisar en conjunto por esa congregación. Entre esos ancianos está el pastor. Según la estructura presbiteriana, el pastor es un anciano maestro. Hay ancianos en la iglesia quienes gobiernan o supervisan, pero no enseñan, no predican. Y hay los que predican y enseñan, y según estas epístolas, una iglesia local tiene pastores, no un pastor. El otro tipo oficial en la iglesia es el diácono. Y el diácono es un sirviente.
El diácono sirve y puede servir en cosas espirituales, en ministerios espirituales. Puede ser un hombre profundamente espiritual, haciendo cosas espirituales, pero no tiene la responsabilidad de supervisar. Algunas veces las personas que son ancianos y tienen la responsabilidad de supervisar, también son mencionados como diáconos. La palabra diácono es a veces traducida como ministro. Por ejemplo, Pablo es mencionado como un diácono. Jesucristo fue mencionado como diácono. Tenemos esos dos tipos de oficiales en la iglesia y están claramente definidos en Hechos el capítulo 6. Cuando aquellos quienes eran principalmente pastorales en su llamado, como los apóstoles, estaban sirviendo mesas y haciendo estas cosas prácticas, ellos decidieron elegir unos diáconos. Luego, cuando esos diáconos fueron elegidos, se encargaron de esos asuntos y los apóstoles se entregaron a la oración y al ministerio de la palabra. Y Dios bendijo eso grandemente. Ese modelo se formó allí en Hechos capítulo 6, y desde ese día hay dos tipos de oficiales en la iglesia. Tenemos los ancianos, quienes son principalmente pastores y espirituales en su ministerio, y luego los líderes prácticos, quienes eran sirvientes. A veces también servían en los asuntos espirituales, a veces en cosas muy prácticas, como servir las mesas, pero no tenían la responsabilidad de supervisar. Una de las razones por las cuales la iglesia es tan impotente hoy en día es que hemos dejado de reforzar los modelos definidos para la membresía de la iglesia y aún los modelos más definidos de su liderazgo. Si nos volvemos a Primera de Timoteo y a Tito y vemos las calificaciones que hay para un anciano y realmente mantuviéramos esos patrones e insistiéramos que aquellos que aceptan esos cargos llenaran esos requisitos, el número de ancianos en muchas iglesias se vería reducido. Pero esas iglesias que reforzaran esos modelos serían iglesias fuertes y serían las bases de las cuales saldría la verdad, porque las personas que se identificarían como ancianos estarían viviendo esa verdad por la gracia de Dios. Al concluir la clase de hoy, queremos motivarle a continuar escudriñando estos pasajes llenos de importantes enseñanzas que esperamos le serán de gran ayuda. Sus cartas son muy importantes para nuestro ministerio. Al escribirnos, no olvide solicitar las notas impresas que acompañan esta serie sobre el Nuevo Testamento. Las recibirá gratuitamente a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.